Buenos días a todos y todas. Vamos a dar comienzo a esta audiencia número 17 en el marco del 194 periodo de sesiones para conversar sobre políticas fiscales y económicas frente a la pobreza y la desigualdad estructural en la región. Es una audiencia regional que ha sido solicitada por un conjunto muy amplio de organizaciones y hay un tiempo muy estricto para hablar, así que mi rol va a ser básicamente controlar el uso del tiempo. Quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Andrea Pochac, soy la vicepresidenta de la Comisión Interamericana y estoy acompañada por la comisionada Roberta Clark, el comisionado Carlos Bernal y el relator de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Javier Palumo. Es una audiencia que celebramos y la comisionada Gloria Demis, que se está incorporando. Es una audiencia que pretende ser inclusiva, de manera que les pedimos, por favor, que cuando hagan uso de la palabra digan su nombre y la institución a la que pertenecen para que las personas con discapacidad visual puedan hacer un seguimiento. Es también una audiencia con interpretación, de manera que nos pedimos hablar despacio para facilitar el trabajo de las personas intérpretes. Voy a estar controlando el uso de la palabra y quiero recordar el objetivo de la audiencia para que nos ciñamos al objetivo, que es conversar sobre, es una audiencia solicitada de oficio por la relatoría, por la comisión, para discutir y recopilar información sobre políticas fiscales y económicas para la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con un enfoque particular en medidas para enfrentar la pobreza y la desigualdad estructural. El objetivo también de esta audiencia tiene que ver con generar un espacio regional de diálogo amplio, inclusivo y sustantivo con representantes de los estados, sociedad civil y organismos especializados y personas expertas a fin de abordar los estándares interamericanos de derechos humanos aplicables y la identificación de buenas prácticas que orienten políticas públicas eficaces en la materia. Hay 8 organizaciones que van a hacer uso de la palabra por 5 minutos cada una. Luego hay 2 organizaciones o instituciones invitadas que están acá representadas. También tendrán 5 minutos cada una. Voy a estar controlando el tiempo con esto y espero que me puedan mirar para no tener que cortarles el micrófono. Con esta introducción le paso la palabra a la Alianza por la Justicia Fiscal. Listo, ¿me escucho? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno. Honorables comisionadas y comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguidas organizaciones participantes, muchas gracias por este espacio. El día de hoy comparezco en representación de la Alianza por la Justicia Fiscal, un esfuerzo colectivo de organizaciones académicas y de la sociedad civil de México, incluyendo CIEP, Fundar, México Evalúa, Oxfam México, INDECIG, PUED y la Fundación Frederick Ebert, que desde 2024 impulsa una agenda para una reforma fiscal progresiva, sostenible, con perspectiva de género, a través de 12 propuestas que buscan fortalecer los ingresos y hacer más eficiente el gasto en beneficio de los derechos humanos. Nuestras propuestas no solamente se centran en fortalecer las capacidades del gobierno federal. En México, los gobiernos estatales y municipales son los más cercanos a las personas. De ellos dependen los servicios que definen nuestra vida diaria y que además… Emilio, más despacio. Más despacio. Ok. Y que además, perdónenme ustedes, garantizan derechos humanos, la calidad del agua potable, el alumbrado, las calles por las que transitamos, los parques donde convivimos, la recolección de residuos, la seguridad y los medios de transporte públicos. Para poder proveer servicios públicos de calidad, los gobiernos subnacionales deben de contar con los recursos presupuestales necesarios. Sin embargo, las capacidades fiscales de estados y municipios son tan desiguales como insuficientes, y sin ingresos propios sólidos, estos gobiernos no pueden garantizar derechos esenciales ni ofrecer servicios públicos dignos para las personas y grupos en situación de discriminación histórica. Los ingresos de los gobiernos subnacionales en México dependen en promedio en más del 80% de transferencias provenientes del gobierno federal. Asimismo, dicha dependencia es heterogénea en las 32 entidades federativas del país. Hay estados que dependen en más del 95% de sus recursos, como el estado de Guerrero, mientras que hay otros que solamente componen menos del 50% de sus ingresos, como la Ciudad de México. Lo anterior implica que la elaboración de política pública a nivel subnacional está dictaminada en mayor medida por el gobierno federal. ¿Y cómo recaudan? La recaudación tributaria estatal apenas alcanza el 2.6% del PIB y la municipal el 1.6% del PIB. Asimismo, en comparación con el promedio de la OCDE, a nivel estatal, México se sitúa 9.9 puntos porcentuales por debajo, mientras que a nivel municipal está 1.9 por debajo del promedio de la misma organización.
¿Qué podemos hacer para fortalecer las finanzas públicas de los estados y municipios? Desde la Alianza por la Justicia Fiscal, publicamos un documento en el cual proponemos la implementación y mejora de 2 impuestos, uno a nivel estatal y otro a nivel municipal. Buscamos fortalecer el impuesto a la tenencia vehicular, un instrumento progresivo que por diseño grava la propiedad del vehículo y que se aplica a nivel estatal en México. Hoy solo 3 estados lo aplican sin subsidios completos. Esto es relevante, ya que desde 2007 el parque vehicular en México ha incrementado en un 129%, mientras que la recaudación ha caído en un 39% debido a su eliminación en algunos estados o por descuentos. En ese sentido, estamos subsidiando el uso del automóvil en un país en el que menos del 30% de la población lo utiliza como medio de transporte principal. Para ello, proponemos la implementación de una ley general de tenencia que garantice su adopción en las 32 entidades, así como incorporar un componente ecológico basado en las emisiones. Esta medida podría recaudar alrededor de $5.398 millones adicionales para las entidades federativas y se podrían utilizar para fomentar una movilidad más sostenible a través de la inversión en transporte público, calles completas, ciclovías, entre otras. También proponemos que el impuesto predial sea la columna vertebral del financiamiento municipal. Consideramos que este impuesto es importante para corregir desigualdades en el derecho de acceso a la vivienda. En el periodo 2005-2023, el precio de la vivienda ha crecido en un 230%, mientras que los hogares más pobres destinan el 64% de sus ingresos en la renta de viviendas y las de clase media el 34%. ¿Cómo podemos captar todo el potencial recaudatorio del predial? Proponemos actualizar los catastros, que son un inventario de bienes inmuebles que incluyen información como su evaluación y que por tanto terminan por ser la base gravable del predial. Sin embargo, la baja capacidad de los gobiernos municipales en México para recaudar el predial está ligado al uso limitado del catastro con fines fiscales. Para ponerlo en perspectiva, el 17% de los municipios aún tienen su padrón catastral en formato de papel, lo que dificulta la actualización. Es muy difícil hacer la interpretación. Tienes que leer un poco más despacio. Disculpen ustedes. Para ponerlo en perspectiva, el 17% de los municipios aún tienen su padrón catastral en formato de papel, lo que dificulta la actualización, el acceso y el manejo de la información y limita la efectividad en la recaudación. Es indispensable implementar el uso de medios electrónicos y tecnología de información para tener una mejor medición del catastro. Los gobiernos subnacionales son actores esenciales para garantizar derechos y reducir desigualdades. Por ello, solicitamos respetuosamente que la CIDH fortalezca la relación entre el fortalecimiento fiscal subnacional como mecanismo para garantizar los derechos humanos en sus informes y mecanismos de seguimiento y que promueva que los estados de la región adopten marcos fiscales que reduzcan desigualdades territoriales. Fortalecer a los gobiernos subnacionales no es un asunto técnico, es un asunto de igualdad, de dignidad y de garantía plena de derechos humanos. Desde la Alianza por la Justicia Fiscal, reiteramos nuestra disposición para colaborar con esta comisión y con los Estados miembros para avanzar en esta agenda. Muchas gracias. Amnistía Internacional. Hola, muchas gracias por la invitación. Diego Vázquez, Amnistía Internacional. Desde Amnistía Internacional vemos un reto significativo en la región que se caracteriza en términos de lo que pasa en las Américas como un aumento de la deuda pública, mientras que los ingresos se han permanecido estancados. La deuda pública de la región ha alcanzado casi el 70% del PIB regional, mientras que los ingresos solo son 18% del PIB. Esto básicamente implica que a futuro el espacio fiscal va a verse reducido. De hecho, las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial señalan que la caída de la pobreza ha ido reduciéndose o ha ido frenándose y que probablemente sea difícil alcanzar las metas 2030, ¿no? Tanto a nivel país como a nivel regional. Quisiera señalar 3 puntos que nos preocupan. Uno es las prácticas autoritarias y cómo se relacionan las violaciones a los derechos humanos con el tema fiscal. Lo que hemos visto en la región, en diferentes países, es una caída en el gasto social o un estancamiento en el gasto social, mientras que los presupuestos privilegian recursos y políticas para promover narrativas antiderechos o para violar de manera clara los derechos humanos. Y un tema fundamental para mí es el de las Big Tech, por ejemplo, ¿no? Que son empresas transnacionales que gozan de privilegios fiscales en la región, sin un marco internacional que las pueda regular efectivamente y que de la misma manera han estado promoviendo sin regulación este tipo de narrativas antiderechos y polarizantes. El segundo punto es el tema de la deuda. Particularmente nos preocupa el caso de El Salvador, por ejemplo, como caso paradigmático, y el caso de Argentina, como lo planteará luego mi compañera, ¿no? Pero, por ejemplo, casos como El Salvador, donde la deuda ha crecido casi al 90% del PIB
y que 2 de cada 10 dólares van al pago de ella, ¿no? Y esta es una tendencia que poco a poco creemos que irá presentándose en más países. Y finalmente quisiera señalar la caída en la ayuda internacional y lo que eso implica para la cooperación multilateral. Desde la orden ejecutiva del gobierno de Estados Unidos en el 2025, ha habido una caída en los recursos sin que necesariamente haya una compensación una movilización de recursos para cerrar estas brechas, lo que ha afectado a los países más vulnerables. No pienso en Haití, Guatemala o la misma República Dominicana. Voy a darle la palabra a mi compañera Paola para que presente el... Muchas gracias, Paola García Rey de Amnistía Argentina. Quisiera compartir por qué la situación fiscal en Argentina se convirtió en un caso paradigmático de cómo las decisiones tributarias, las decisiones presupuestarias y de endeudamiento pueden profundizar desigualdades, deteriorar derechos y debilitar la democracia. Desde diciembre de 2023, el país enfrenta un ajuste fiscal de magnitud inédita, con impactos severos sobre los derechos económicos, sociales y culturales. La política de motosierra se convirtió en emblema de gestión. El equilibrio fiscal pasó a ser un principio rector excluyente, definido por el propio gobierno como un compromiso inquebrantable, incluso a costa de los derechos humanos y la participación democrática. Entre 2023 y 2024, el gasto público cayó más de un 25% en términos reales, alcanzando su nivel más bajo desde 2006, con el gasto social, por supuesto, como principal blanco de ajuste. Pero esto no es solo una política económica, es una reconfiguración del Estado. Argentina es el doloroso ejemplo de cómo el auge de prácticas autoritarias no solo reduce el espacio cívico, sino que tiene un correlato directo con la política fiscal. Represión, silenciamiento de voces y austeridad avanzan juntas. Mientras el Estado reduce su capacidad de cuidar, de financiando políticas de protección social, expande su capacidad de controlar, aumentando partidas en seguridad, defensa e inteligencia. En 2025 el presupuesto total del pago se reconoció o se identificó con los presupuestos de salud, educación y cultura, confirmando una asimetría estructural. El pago a acreedores prevalece sobre las obligaciones sociales. Por eso es clave la orientación regional de la Comisión Interamericana para asegurar que los compromisos financieros sean compatibles con el deber estatal de proteger y ampliar derechos, considerando herramientas como la reestructuración de la deuda y la cooperación internacional. El sistema tributario argentino sigue siendo regresivo. Aunque la tributación es esencial para reducir desigualdad y pobreza, no se usa con ese fin. Se recortan presupuestos esenciales mientras se mantienen exenciones a grandes empresas equivalentes al 4% del Producto Bruto Interno. La región necesita estándares claros, evaluaciones de impacto en derechos humanos, participación democrática, sistemas tributarios justos, priorización del gasto social por sobre el servicio de deuda y garantías de que las políticas económicas no sean utilizadas para consolidar prácticas autoritarias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Centro por los Derechos Económicos y Sociales. Distinguida comisión, mi nombre es María Emilia Manberti y desde el Centro por los Derechos Económicos y Sociales y en representación de la Iniciativa por los Derechos Humanos en la Política Fiscal, tengo el agrado de realizar esta intervención que se enfocará en 3 puntos concatenados. Primero, sintetizar el rol de la política fiscal en la garantía de los derechos humanos. Segundo, presentar los estándares que los estados deberían observar en sus políticas fiscales. Y tercero, destacar el rol de la Comisión y su redesca en esta agenda. Comenzamos por señalar algo obvio, pero importante. Las políticas fiscales son instrumentales para garantizar los derechos y llevarlos del papel a la práctica. Ellas permiten o impiden financiar adecuadamente los DESCA y también los derechos civiles y políticos. Las políticas fiscales son centrales también para corregir las desigualdades estructurales que caracterizan a esta región, tanto mediante sistemas tributarios progresivos como mediante un gasto público adecuado. La política fiscal puede también incentivar o desincentivar comportamientos que son necesarios para asegurar los DESCA y está intrínsecamente relacionada con el fortalecimiento democrático y la lucha contra la corrupción. Los varios ejemplos de protestas sociales en la región disparadas por medidas de tinte fiscal ilustran este punto. La conexión entre derechos y política fiscal hoy es indiscutible en el plano político, académico y normativo. Y sin embargo, frecuentemente en la práctica gubernamental esta conexión se ignora. Muchos países de la región recaudan poco y todos ellos de manera regresiva en comparación con otras regiones.
Los países de América Latina y el Caribe, y no solo Argentina, pierden en promedio 4 puntos de su producto en beneficios fiscales que muchas veces funcionan como privilegios opacos y unos 6 puntos del producto en abuso fiscal, recursos que serían más que suficientes para financiar políticas públicas de derechos humanos que hoy están ausentes. Así, los estados desaprovechan herramientas valiosas con las que cuentan para avanzar en la garantía efectiva de derechos. Pero este no es un escenario inevitable. Por el contrario, los estados cuentan con varias herramientas para cambiar esta realidad y, de hecho, los estándares de derechos humanos ya han sido interpretados como pautas generales que limitan la discrecionalidad estatal y son aplicables a todas las fases del ciclo de las políticas fiscales. Los estándares relevantes refieren fundamentalmente a la movilización de recursos suficientes, al uso de la política fiscal para combatir desigualdades, a la protección de niveles esenciales de derechos y limitación de medidas de austeridad, al respeto de la participación, transparencia y rendición de cuentas en el ciclo fiscal, al uso regulatorio de los impuestos, incluido en materia ambiental, y a la cooperación internacional, incluida en su relación con la deuda soberana. Una síntesis de estos temas puede encontrarse en los principios de derechos humanos en la política fiscal, estándares desarrollados por la iniciativa que represento y un comité de especialistas que ya han sido apoyados por la Comisión en distintas formas en el pasado. Por último, las políticas fiscales están hoy en el centro de la discusión sobre los derechos humanos y la Comisión ha jugado un rol crucial para ello. Desde 1948, los estados de la OEA se han comprometido a lograr la justicia social internacional, la eliminación de la pobreza crítica, una distribución equitativa del ingreso nacional y sistemas impositivos adecuados y equitativos. Notablemente, la Declaración de Derechos y Deberes estableció el deber de toda persona de pagar impuestos para sostener los servicios públicos, estándar que requiere urgentemente mayor análisis y desarrollo. Estos principios se relacionan inseparablemente con obligaciones específicas del sistema de derechos humanos, como la de garantizar los derechos en condiciones de igualdad. En este contexto, la Comisión y su Redesca han realizado un trabajo trascendental al considerar la fiscalidad como un tema prioritario y llevarlo de las márgenes al centro de las discusiones sobre derechos humanos. Solo a modo de ejemplo, la Comisión ha realizado audiencias temáticas, analizado la política fiscal en informes como los de pobreza, políticas públicas y empresas, e incluido la temática en resoluciones como la 1 del 2020 sobre pandemia o la 3 del 2021 sobre emergencia climática, que tiene un capítulo completo de políticas fiscales y económicas. El escenario actual, para concluir, que está marcado por la crisis climática, niveles inaceptables de desigualdad, la erosión democrática y la contracción del espacio fiscal de los estados de la región, hace especialmente relevante que estos esfuerzos se consoliden. En un avance histórico, la Convención Marco de Cooperación Tributaria, que hoy se está negociando en Naciones Unidas, va a incluir entre sus principios generales el deber de alinear la cooperación tributaria con las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos. Es más que nunca esencial, entonces, contar con estándares interamericanos claros para que los países de la región logren ese alineamiento. Por eso entendemos oportuno que la Comisión considere adoptar una resolución temática que sistematice los estándares existentes y promueva su implementación. Muchas gracias. ¿Sigue la misma organización? Ok. Entonces pasa la Coalición por una Política Fiscal con Enfoque de Derechos Humanos. La Coalición de Derechos Humanos de las Mujeres de las Américas ante la OEA. Perdón. Buen día, honorable audiencia. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es María José Corbalán y soy la coordinadora de la Coalición Derechos Humanos de las Mujeres de las Américas ante la OEA. Nos preguntamos quiénes pagan realmente el costo de estas supuestas medidas de austeridad, que si los grandes capitales o las mujeres, y la respuesta justamente es nosotras, a quienes nos restringen los derechos y eso por ende restringe los servicios de los que depende nuestra supervivencia. Los estados de las Américas deben reconocer que las políticas fiscales no son neutras. Cuando se prioriza el superávit sobre la igualdad, cuando se reduce la inversión social y se desmantelan las instituciones de género, se demuestra quiénes quedamos en crisis y por fuera del desarrollo. Este costo lo asumimos las mujeres en la diversidad de todas las realidades en las que vivimos, con la precarización, con el trabajo no remunerado, con la salud afectada y un futuro embargado. ¿Cómo responden los estados que recortan el sistema de salud cuando si cada 20 segundos una niña entra en parto en la región y un 50% más si estas niñas son afrodescendientes? Desde esta coalición, integrada por 26 organizaciones de Latinoamérica y el Caribe trabajando en territorio, estamos aquí para destacar lo urgente,
Muchos gobiernos de la región están desmontando deliberadamente el Estado social, recortan la inversión pública, reducen o cierran los programas esenciales y sostienen una estructura fiscal regresiva que penaliza a quienes menos tenemos. Estas decisiones no son técnicas o inevitables, son elecciones políticas que erosionan los derechos económicos, sociales y los derechos sexuales y reproductivos de millones de mujeres de la región. ¿Podemos seguir fingiendo que la política fiscal no es una cuestión de derechos humanos? La respuesta es no, porque ya vivimos en la precariedad producida por el propio Estado. Cuando no se asignan presupuestos para anticonceptivos y además se oponen a los servicios de aborto seguro. Las mujeres abortamos igual, solo que en peores condiciones y mayores riesgos, como pasa en Honduras. Cuando se interrumpe el suministro de los tratamientos de reemplazo hormonal, se atenta contra la integridad de las personas trans, como pasa en Argentina. Cuando se desfinancian programas de prevención de violencias, aumentan los femicidios y la impunidad de los agresores, como pasa en Perú y en toda Latinoamérica. Esto también es política fiscal. El sistema interamericano es categórico. La obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos son inmediatas, irrenunciables y no se pueden suspender por crisis climáticas, por crisis económicas, por presiones fiscales ni por pactos con organismos internacionales. La estabilidad macroeconómica jamás puede construirse sobre la inestabilidad de las sociedades. Por eso es urgente que los estados cesen las medidas regresivas, reorienten sus políticas fiscales y económicas, incluyan la perspectiva de derechos y de género, cumplan los estándares interamericanos que aseguran el derecho a la vida, a la salud, a la autonomía y a una vida libre de violencias. Desde esta coalición denunciamos la feminización de la pobreza como una forma de violencia institucional. Reafirmamos que sin justicia social, que sin justicia económica y que sin justicia reproductiva no hay vida digna. Tenemos un testimonio para compartir de tan solo 1 minuto. Muchas gracias. Estamos en el Centro de Salud de FUNDEC, Fundación Derechos Humanos, Equidad y Género, en la provincia de Corrientes, al norte de la Argentina. Nosotras trabajamos en las provincias más pobres del país y en donde las mujeres, adolescencias y diversidades están sufriendo sobre sus cuerpos los retrocesos que estamos viviendo. Hoy por hoy las mujeres no tienen acceso a métodos anticonceptivos, a insumos para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo y tampoco se cumple la Ley de Protección Integral para la Violencia de Género. Hay un aumento, sobre todo en las zonas rurales, de situaciones de vulneración de derechos en torno a la salud integral, sobre todo en la atención a la salud sexual y reproductiva, también un aumento de la demanda y un empobrecimiento de las mujeres y diversidades. Todo esto hace que centros de salud como el nuestro haya aumentado la demanda, pero las mujeres muchas veces tienen que decidir en torno a su salud, en torno a si pueden comer o no, por lo cual se están continuamente vulnerando sus derechos. Muchas gracias. Le paso la palabra entonces a la Coalición por una Política Fiscal con Enfoque de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Vamos a prestarle atención a Argentina. Ya fue mencionado acá, pero ha tenido históricamente una estructura tributaria regresiva. En los últimos años esto se profundizó de manera drástica. El actual gobierno nacional se ha puesto como objetivo central el superávit fiscal, pero detrás de la retórica de la austeridad, del orden macroeconómico y el combate a la inflación se esconde una política de redistribución de los recursos que refuerza su carácter regresivo, afecta a los más vulnerables, favorece a los sectores de mayores recursos y reduce la capacidad soberana. Voy a tratar de explicar esto. En el año 2024, el gobierno argentino implementó un recorte del 27% del gasto público que recayó fundamentalmente sobre gasto social. Por ejemplo, en materia de acompañamiento a víctimas de violencia de género cayó un 85%, en vivienda un 82%, en obra pública potable un 75%, en educación y cultura un 44%, en jubilaciones y pensiones un 15%.
Como ejemplo concreto, en Argentina se suspendieron las políticas públicas más importantes en materia de vivienda, aquellas vinculadas con un tema que la CID y la Relatoría de ESCA ha prestado especial atención, que es la integración sociourbana. Se suspendieron las obras de casi 6.500 asentamientos informales, donde viven más de 5 millones de personas, y hay más de 400 obras suspendidas. Estas obras se financiaban parcialmente con un porcentaje de un impuesto que se cobraba sobre operaciones en moneda extranjeras. El gobierno redujo ese porcentaje hasta prácticamente anularlo. A pesar de un fallo judicial que lo obliga a hacerlo y de contar con un fondo específico de más de 152 millones de dólares para financiarla, el gobierno se niega a retomar las obras. Además, el juez que sigue el caso prohibió usar esos millones de dólares para otros fines, tal como había sido decidido por el Estado. Al mismo tiempo, se ampliaron las eximiciones y alivios fiscales a los sectores más concentrados. El gobierno redujo las alícuotas de bienes personales, un impuesto basado en el patrimonio de las personas. Este impuesto hoy ni siquiera llega a recaudar un 0,3 del Producto Interno Bruto. Recordamos aquí que en una audiencia hace 2 días el Estado argentino manifestó en esta misma sala que cobrar impuestos constituye un hecho de violencia estatal. Pero en contraposición a esto, 4 de cada 10 pesos recaudados por el Estado surgen del impuesto al consumo. Estos impuestos son regresivos porque en términos relativos pesan más sobre quienes perciben menos ingresos. Aún más, el gobierno eliminó un régimen de eximición que devolvía el impuesto al consumo pagado en la compra de productos de la canasta básica a personas adultas mayores y otros sectores vulnerables. En el 2024, los gastos tributarios, o sea, los beneficios que el Estado le da a las empresas o a los que más tienen, representaron una renuncia de recursos cercana al 3,4% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, no existe una política de revisión de esos beneficios. Tampoco existen avances en políticas para identificar y evitar maniobras de evasión y elusión fiscal que en Argentina son históricamente altas. Además, en Argentina se implementó un régimen de incentivo a las grandes inversiones que otorga beneficios tributarios, aduaneros, ambientales y cambiarios a grandes empresas dedicadas sobre todo a las industrias extractivas, lo que profundiza las consecuencias de la falta de seguridad jurídica sobre los territorios de comunidades indígenas y campesinas. Por último, y esto es muy importante, desde el año 2018 el Estado argentino se ha endeudado con el Fondo Monetario Internacional por un monto de más de 65.000 millones de dólares. Es una cifra récord. El peso de esta deuda y sus procesos de refinanciación restringen el espacio fiscal necesario para la garantía de derecho y condiciona la soberanía nacional por generaciones. A pesar de sus enormes implicancias para la vida común, la deuda y sobre todo su última refinanciación se desarrolló a espaldas de la ciudadanía. Solo a partir de distintos litigios por acceso a la información pudimos acceder al contenido de esos acuerdos y los compromisos de Argentina. Solicitamos entonces a esta comisión, además de los pedidos que ya se efectuaron, que inste a los estados a avanzar en esquemas fiscales centrados en la garantía de los derechos humanos y en la construcción de sociedades más igualitarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights. Muchas gracias, señora presidenta. Mi nombre es Ezequiel Stewerman y tengo el honor de dirigirme a ustedes en representación de la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights. Agradecemos profundamente por este espacio. Creemos que no es menor que en una región tan desigual como la nuestra, la CIDH haya decidido poner a la política fiscal en el centro de una discusión de derechos humanos. Quisiera comenzar con una idea simple pero que solemos olvidar. La política fiscal es una arquitectura. Esta arquitectura puede construir derechos o puede servir para bloquearlos. La falta de recursos fiscales, de dinero para financiar la política pública, no es una cuestión meramente técnica, sino política sobre todas las cuestiones. Y la consecuencia está a la vista. Cuando los estados fallan sistemáticamente en garantizar salud, educación, cuidados, vivienda o transición energética para su población, no se gesta solamente un retroceso en derechos económicos, sociales y culturales. Se configura, tal como podemos vislumbrar en el presente, una profunda crisis democrática y de representación.
Las brechas sociales alimentan descontento, erosión de la confianza y, finalmente, el avance de proyectos autoritarios que se presentan como soluciones fáciles y falsas a problemas estructurales. Frente a este panorama, la pregunta ya no es si la política fiscal es un tema de derechos humanos. La pregunta es cómo el sistema interamericano puede ayudar a redefinirla desde esa misma perspectiva, conforme al artículo 26 de la Convención Americana. Este artículo no es una mera expresión de deseo. Es una obligación jurídica, ya que establece de manera vinculante que los estados deben adoptar medidas, incluidas las de cooperación internacional, en las que me focalizaré en esta intervención, para hacer efectivos los DESCA. También significa que los estados no pueden adoptar políticas que, en los hechos, perjudiquen la capacidad fiscal de otros países para garantizar derechos. Eso incluye favorecer la evasión y la elusión, mantener regímenes de secreto bancario injustificado o participar en una competencia fiscal a la baja que vacía de recursos a las naciones vecinas. Y es aquí donde el sistema interamericano tiene algo único para aportar a debates que van más allá de nuestra región y se extienden al marco global, tales como las negociaciones que actualmente se están desarrollando en torno a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como el de Radio Caracas Televisión y otros, en nuestra región, los titulares de derechos humanos son las personas físicas y no las personas jurídicas. Las empresas, que ciertamente cumplen funciones económicas fundamentales para el desarrollo de nuestros países, no son titulares de derechos humanos. Por eso, cuando hablamos de adoptar medidas de transparencia fiscal, intercambio automático de información o cooperación para combatir flujos financieros ilícitos, no hay derecho corporativo a la privacidad que pueda servir de escudo para impedirlo. Asimismo, en el caso de los contribuyentes físicos, titulares de derechos humanos en tanto personas como todos nosotros, el derecho a la privacidad, usualmente esgrimido por contribuyentes sofisticados para evitar otorgar información de carácter tributario a las autoridades domésticas e internacionales, debe ponderarse de modo relativo frente a colisiones con otros derechos, tales como la transparencia necesaria para asegurar efectivamente el uso del máximo de los recursos disponibles para el goce progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En definitiva, ni existe titularidad de derecho humano alguno por personas jurídicas, ni se consagra una norma internacionalmente imperativa en relación al derecho a la privacidad de los contribuyentes que excluya derogación o relativización alguna frente a conflictos de derechos. Si queremos combatir la opacidad que facilita la evasión y la elusión, necesitamos herramientas de política pública concretas, tales como registros domésticos, regionales, globales y globales de activos, que permitan identificar a los beneficiarios finales de patrimonios y estructuras societarias, informes país por país públicos de las empresas multinacionales para saber dónde operan, dónde generan valor y dónde pagan o no impuestos, regímenes de intercambio automático de información fiscal amplios, transparentes y sin barreras artificiales, y tributación de individuos con alto patrimonio neto, coordinada de manera internacional a fines de evitar la evasión y elusión mediante el asesoramiento de intermediarios. Dada la participación activa de Latinoamérica en la discusión de la Convención Marco sobre Impuestos en Naciones Unidas, desde la iniciativa global creemos que este momento es único para que la Comisión dé un paso histórico y adopte una resolución temática sobre política fiscal y derechos humanos. Esta resolución debe precisar el contenido del deber de cooperación internacional del artículo 26 en materia fiscal, debe establecer que la transparencia tributaria es compatible con la protección de derechos, porque estos pertenecen únicamente a las personas físicas y su derecho de privacidad opera de manera relativa y no absoluta. Y por último, debe orientar a los estados en la adopción de herramientas concretas, como registros de activos y reportes país por país, para cumplir con sus obligaciones extraterritoriales. Muchas gracias. Y tiene la palabra Oxfam. Gracias, distinguida comisión. Mi nombre es Diego Merla López y hablo en representación de Oxfam. Agradezco mucho este espacio para abordar un tema urgente, las políticas fiscales y económicas frente a la pobreza y la desigualdad estructurales en nuestra región. En esta intervención quiero abordar 3 puntos. Primero, la magnitud de la desigualdad estructural y su vínculo con la regresividad de nuestros sistemas fiscales. Segundo, cómo esa injusticia fiscal socava los derechos humanos y la democracia. Y tercero, qué recomendaciones proponemos para revertir esta situación. Como ya dijeron varias de mis compañeras, me gustaría reiterar, en América Latina la falta de dinero público para garantizar derechos no es una condición natural ni inevitable, es una decisión política.
América Latina y el Caribe es la región del mundo en la que existe una mayor polarización de la riqueza. En 2022, el 1% más rico de la población concentró más de 43 de cada 100 dólares de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre solo posee 80 centavos de cada 100 dólares. Esto significa que el pequeño grupo de las personas más ricas acapara 55 veces más riqueza que la mitad más pobre de la región. A su vez, los superricos son cada vez más ricos. En nuestra región, tan solo 98 personas concentran una riqueza conjunta de 480,000 millones de dólares. Esa es una cantidad similar a lo que producen las economías de Chile y Ecuador juntas durante un año. Los sistemas tributarios de los países de la región habilitan y posibilitan esta gravísima desigualdad. En lugar de reducirla, en muchos casos la refuerzan y la exacerban, pues más del 50% de la recaudación proviene de impuestos regresivos al consumo, como el IVA. Es decir, más de la mitad del dinero público se recauda cobrando proporcionalmente más a las personas más empobrecidas de nuestras sociedades. En contraste, los impuestos a la riqueza representan menos del 5% del total de la recaudación regional. A pesar de la reducción de las tasas de pobreza registradas después de la pandemia en la región, todavía existen 170 millones de personas que viven en pobreza y 66 millones en pobreza extrema. Además, persisten o se han ampliado las brechas de desigualdades multidimensionales que afectan a mujeres, infancias, comunidades originarias, personas racializadas y a la comunidad LGBTIQ+. América Latina redistribuye al revés. Los ricos acumulan cada vez más riqueza y los estados cuentan con menos recursos públicos para hacer frente a la pobreza y las desigualdades. México, mi país, es una anomalía que confirma esta regla. A pesar de ser la segunda economía más grande de la región, es también uno de los países con recaudación tributaria más baja. Al mismo tiempo, las 809 personas adultas más ricas del país poseen cerca de 6 de cada 100 pesos de la riqueza privada nacional. Y mientras tanto, hay aún 7 millones de personas en pobreza extrema y 38.5 millones en pobreza multidimensional, según las últimas cifras oficiales. Ha habido una reducción importante, pero esta tendencia es difícil que se mantenga si no repensamos el sistema fiscal. Esta no es solo una injusticia económica, es un riesgo creciente en medio de las crisis democráticas que atraviesan muchos de nuestros países. Cuando la riqueza se concentra, también lo hace el poder político y mediático, lo que distorsiona el debate público y bloquea la posibilidad de una distribución más justa de los recursos. Es decir, los sistemas tributarios latinoamericanos reflejan y refuerzan relaciones de poder profundamente desiguales, que tienen la fuerza para someter los principios democráticos a la voluntad de algunos intereses económicos. Ahí radica lo estructural de la pobreza y la desigualdad en nuestra región. La fiscalidad que nuestros dirigentes han elegido debilita la capacidad del Estado para garantizar derechos humanos. Sin justicia fiscal, los derechos humanos seguirán siendo promesas incumplidas. Señoras y señores comisionados, la desigualdad fiscal, repito, no es solo una cuestión técnica, sino ética y eminentemente política. Los estados, así como sus políticas públicas, deben respetar los principios de los derechos humanos, así como garantizar la realización de estos en sus formulaciones, presupuestos, ejecuciones y rendición de cuentas. En ese sentido, traemos recomendaciones claras. Reconocer la justicia fiscal como un componente esencial de la democracia y los derechos humanos. Instar a los estados a reformar sus sistemas tributarios para que sean progresivos, equitativos y transparentes. En concreto, gravar la riqueza extrema, tanto las ganancias extraordinarias de las grandes corporaciones como las de los individuos poseedores de grandes fortunas. Combatir la elusión y la evasión fiscal y promover la cooperación internacional para frenar los flujos ilícitos de capital. Revisar y eliminar exenciones fiscales regresivas, de tal forma que las exenciones dejen de ser mecanismos que facilitan intereses corporativos o la ausencia de políticas públicas. Garantizar presupuestos públicos con enfoque de derechos humanos, priorizando la vida, los cuidados, la igualdad y la protección del medio ambiente. Por eso afirmamos con fuerza, sin justicia fiscal no hay justicia económica posible. Sin justicia fiscal no hay democracia. Muchas gracias. Muchas gracias a las organizaciones por estas importantes contribuciones y es momento ahora de pasarle la palabra a dos instituciones públicas que nos honran con su presencia. Por un lado, el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Brasil y por otro lado, la Defensoría del Pueblo de Colombia. Le paso primero la palabra al Consejo Nacional de Derechos Humanos de Brasil. Buenos dias a todas e todos. Soy Charlene Borges, presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Brasil. Es un honor saludarles y agradecer esta oportunidad de diálogo con la Comisión.
Con estas palabras paso la intervención al consejero Carlos Nicodemos. Buenas tardes, buenos días. Soy Carlos Nicodemos, miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Un honor estar aquí. La presidenta comisionada Andrea Pochac. Tenemos algunas contribuciones y también vamos a enviar más escritos después. Pero Brasil es un país de extrema desigualdad estructural, expresada tanto en su concentración de ingresos y riqueza, como en las desigualdades raciales, regionales y de género. El sistema tributario brasileño, históricamente regresivo, ha contribuido de la producción de estas asimetrías. Datos de 2024, divulgados en un informe del Ministerio de la Hacienda, señalan que 10% de los declarantes de impuestos sobre la renta concentran 51% del total de ingresos declarados en 2022. En cuanto a la riqueza, bienes y derechos declarados, la concentración es aún mayor. El 10% más rico concentra el 58% de la riqueza nacional. El estudio también revela desigualdad de género, aunque las mujeres representan 51% de la población en la edad activa. Solo el 43% presentó declaración de renta. De total de personas que declararon ingresos, solo 37% son mujeres, frente al casi 63% de hombres. Decisión reciente. Esos indicadores confirman que la desigualdad en Brasil no solo elevada, sino que el sistema tributario y las políticas públicas aún han sido plenamente ajustados para romper este ciclo. Importante destacar reciente decisión de la Suprema Corte Constitucional en noviembre de 2025. La Corte Constitucional dictó una decisión histórica al reconocer la omisión institucional del Congreso Nacional de Brasil en la reglamentación del impuesto sobre las grandes fortunas en la ADO 55, una acción declaratoria. El Consejo Nacional de Derechos Humanos también se ha posicionado acerca de este tema. Ha emitido una recomendación para que las grandes fortunas sean tributarias en busca de una disminución de la desigualdad y de la justicia tributaria. La reciente reforma tributaria en trámite en Brasil representa una oportunidad crucial para corregir distorsiones históricas y alinear la política fiscal con los principios constitucionales e internacionales de la justicia social. Según una publicación del Banco Mundial en 2023, la reforma tiene el potencial de aumentar la progresividad del sistema brasileño y, de ese modo, contribuir a la reducción de las perspectivas de las persistentes desigualdades del país. El Consejo Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación de C9 de 2024, ha dicho que, como puntos principales, reitera que la estructura tributaria debe estar al servicio de la reducción de las desigualdades y la promoción del bienestar colectivo. Recomienda la implementación efectiva del impuesto sobre grandes fortunas conforme la previsión constitucional. Enfatiza la importancia de una reforma tributaria orientada por la justicia fiscal y social, con base en criterios de desigualdad y solidaridad. La relación entre la política fiscal, la justicia tributaria y los derechos humanos debe entenderse como parte de una agenda integrada de desarrollo inclusivo y sostenible. Brasil, como un Estado, parte de PIDERC y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene la obligación de adoptar medidas progresivas para garantizar que su política tributaria sea justa, equitativa y compatible con el derecho y el desarrollo. El Consejo Nacional de Derechos Humanos, en cumplimiento de un mandato, reafirma su compromiso de promover la alienación entre las políticas fiscales y los derechos humanos, fortaleciendo la transparencia, la participación social y la igualdad. Y en este sentido, la justicia fiscal
es una condición necesaria para la efectividad de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y para la construcción de una sociedad libre, justa, solidaria, conforme los objetivos fundamentales de la República Federativa de Brasil. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estos aportes y es momento de pasarle la palabra a la defensora del pueblo de Colombia, señora Iris Marín Ortiz. Un gusto y un lujo tenerla acá presente. 5 minutos. Muchas gracias. Honorables comisionados, comisionadas, señor relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil presentes, personas invitadas, reciban un saludo especial de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Colombia ha sostenido en los últimos años una estabilidad y un crecimiento económico destacable. Entre 2020 y 2024, cerca de 2.100.000 personas salieron de la pobreza y 1 millón de la pobreza monetaria extrema. La tasa de desempleo de septiembre fue de 8,2%, que es la cifra más baja en los últimos 24 años. Sin embargo, Colombia sigue siendo uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. 11 generaciones es el promedio en que se demora un hogar en ascender a la clase media, toda nuestra vida republicana. La pobreza afecta más a ciertas poblaciones y a ciertas regiones del país. En general, en Colombia es más fácil salir adelante para un niño en un barrio de estrato alto en Bogotá que para una niña indígena en una zona rural. Algunas razones detrás de la desigualdad son la baja recaudación tributaria y la limitada capacidad de endeudamiento. En el año 2023, el recaudo tributario en Colombia representó el 22,2% del PIB. Si bien es ligeramente superior al 21,3% promedio de América Latina y el Caribe, es muy inferior al 33,9% de promedio de los países que conforman la OCDE. La última reforma tributaria, la Ley 2277 de 2022, permitió aumentar la recaudación en 2,6 puntos porcentuales entre 2022 y 2023, a través del incremento de los ingresos obtenidos por impuestos que gravan las rentas y nuevos recargos relativos a industrias específicas, entre ellas instituciones financieras y empresas de extracción de petróleo de crudo o de carbón e hidroeléctricas. Esta reforma constituyó un paso destacable en la aplicación de una estructura tributaria progresista, pero no superó la dependencia de los impuestos indirectos. A pesar de ello, la Corte Constitucional declaró contraria a la Constitución el artículo 19 de esa ley y restituyó un beneficio fiscal importante de la deducción de regalías para las empresas del sector minero-energético. Según el Ministerio de Hacienda de Colombia, esta decisión tuvo graves consecuencias fiscales que ascienden a un vacío de 34,9 billones de pesos colombianos. Les debemos la cifra en dólares, es muy alta. En los ingresos de la nación en el periodo entre 2023 y 2035. Durante años, la Corte Constitucional ha ordenado al Estado avanzar en la garantía de los derechos sociales. Sin embargo, para tal fin es necesario que existan reglas jurídicas que permitan tales avances y robustecer el aparato fiscal, tarea que le compete no solo al Gobierno Nacional, sino al Estado en su conjunto. Por otra parte, Colombia cuenta con un entorno favorable para el sector privado. Según el Banco Mundial, el crecimiento económico ha sido del 2,4% en la primera mitad del año 2025. Muy superior al 1,6% que se registró en el año anterior. El sistema financiero ha aumentado su margen de utilidades y los hogares han aumentado el consumo en un entorno de una inflación relativamente baja. Así, el sector privado tiene la capacidad de aportar más para la reducción de las desigualdades de nuestro país. En relación al gasto social, hay dos condicionantes estructurales: el servicio a la deuda y la regla fiscal. En el 2025, el pago de la deuda representó el 21% del presupuesto general de la nación, lo cual condiciona el gasto social y la redistribución. Por su parte, la regla fiscal indica que el límite de deuda es igual al 71% del PIB y el ancla de la deuda es igual al 55% del PIB. Situación que ha limitado la capacidad del gobierno central de acceder al crédito internacional
para encontrar fuentes alternas de financiamiento. Existen las condiciones para que se evalúe la pertinencia de mantener como prioridad la estabilidad macroeconómica y tributaria que favorece a los sectores económicos más poderosos y priorizar más bien la garantía de los derechos sociales y la provisión de bienes a favor de las personas más excluidas. Por ello, se debe avanzar en un sistema tributario progresivo que permita disminuir la dependencia fiscal de los impuestos indirectos, incorporar la progresividad en la estructura que grava las altas rentas y los dividendos económicos de personas naturales y jurídicas, revisar las exenciones tributarias en sectores económicos que tienen capacidad de aportar más, proponer un debate internacional sobre el servicio de la deuda y las medidas como la regla fiscal como techos para la garantía de derechos sociales. Colombia requiere una actualización tributaria progresista y para ello es imprescindible que los sectores políticos y sociales representados en las diferentes ramas del poder asuman con responsabilidad sus roles constitucionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Momento ahora de tomar la palabra desde la Comisión Interamericana. Vamos a usar muy poco tiempo para poder aprovechar también y escucharlos a ustedes. Entonces vamos a empezar con el relator especial para los derechos económicos, sociales y culturales y luego tomaremos la palabra a los comisionados y nos pido que usemos de manera racional el tiempo para poder aprovechar solamente 15 minutos. Relator especial Palumo. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a las organizaciones que están participando presencialmente y también en forma virtual de esta audiencia. Voy a tratar de ser bastante sintético. La idea general de esta audiencia está vinculada con una de las 4 prioridades del plan de trabajo de la Redesca, plan de trabajo que fue aprobado en forma unánime por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y partimos de la idea de que para hablar de la realización progresiva de los DESCA es necesario hablar de cómo se recauda, cómo se gasta, cómo se contrae y se gestiona la deuda y también cómo se distribuyen los beneficios y las cargas de los modelos económicos. Esta es la idea fundamental de esta línea de trabajo y como fue destacado hace un momento, es una idea fundacional de la Organización de los Estados Americanos, presente en la Carta de la OEA y presente en la Declaración Americana. Por lo tanto, es una idea que involucra a todos los estados que forman parte de la Organización de los Estados Americanos. Yo voy a hacer algunas preguntas que son muy específicas. La primera es vinculada a la democratización de los temas fiscales. Yo estoy convencido de que hay un desafío muy importante de esa perspectiva. No se habla en muchos casos de estas temáticas con una clave de enfoque de derechos, no hay un debate informado de la ciudadanía en relación a esta temática y creo que la incorporación del enfoque de derechos humanos en cualquier área de las políticas públicas tiene que tener un componente muy importante de participación, de acceso a información y me gustaría que profundizaran un poco sobre esta categoría de derechos de acceso aplicados a lo fiscal. En otros de los DESCA tenemos tratados específicos sobre, por ejemplo, lo ambiental, tenemos muy desarrollado, y sobre esto no hay mucha cosa y me gustaría que nos pudieran proporcionar alguna línea de reflexión sobre esa temática. La segunda, que a mí me parece un talón de Aquiles, un elefante suelto, etcétera, es la informalidad. En nuestros países tenemos tasas de informalidad muy altas. Entonces, si uno piensa un sistema fiscal redistributivo, uno necesariamente está pensando en una porción de la economía de ese país, que es la que está en el ámbito de la formalidad, pero en muchos países estamos hablando de tasas de informalidad de un 60, 70, 80%. Entonces, eso genera cierta distorsión a la hora de pensar modelos de políticas fiscales justas, etc. Me gustaría que tuvieran un acercamiento al tema informalidad y cómo aterrizar estos principios en nuestros países, los países que tenemos en nuestra región, donde la economía informal es muy importante. Tercer lugar, la tercera y última pregunta, en relación a agendas específicas, ¿no?
agendas específicas que se han ido desarrollando en forma más reciente, como por ejemplo el vínculo entre fiscalidad, derechos humanos y cambio climático, ¿no? Los impuestos verdes, o el vínculo entre fiscalidad, derechos humanos, mujeres, el tema de economías del cuidado, el tema enfermedades no transmisibles, los impuestos saludables, como se le ha llamado algunas veces. En relación a esas agendas específicas, ¿cuáles consideran que pueden ser las más prioritarias para nuestra región? Esas son las 3 preguntas: participación, democracia, informalidad y agendas específicas. Muchas gracias. Muchas gracias, relator. Comisionada Clark. Thank you very much, Commissioner Puchak, and good morning still to all of us. I guess thinking through the lens of the Article 26 of the American Convention, what is the obligation or the duty of the state? And it is, as we know, it's to progressively realize, and the words are not there in the American Convention, but it's in the context of the resources available to the state. I want to speak only on the Caribbean rapporteur, just maybe to share some perspective on small island developing states, where the state has to realize access to education and healthcare, some level of public housing and social protection, and to do so basically through revenue generated from taxation. The Caribbean, most of the Caribbean countries, except for the maybe the oil and gas economies, I'm looking to my right here at Commissioner Demise on that, are low growth. These are low growth countries, very, very low growth, but highly indebted. And they're highly indebted because of a few things. One, their consumption, their production patterns are completely misaligned. We are consuming things that we don't produce. And the majority of the national revenue is in the consumption area is spent on food imported and fuel imported. So there's a structural imbalance that keeps us in the cycle of indebtedness, and there's very little diversification in the economies. Prior to maybe the last 20 years or 30 years, the economies were were fueled by monocrop agriculture, which was again with an external market. And now we're a service economy, basically tourism economies. So very, very susceptible to external shocks. And all of that is a long lead up to say, where you have external shocks such as the hurricanes, and we had one just last 2 weeks or 3 weeks ago in Jamaica, which can completely disrupt not only your infrastructure, schools, roads, bridges, hospitals, court buildings, also disrupts your economy because the agriculture is ruined by the hurricane and the hotels are also ruined by the hurricanes. And meanwhile, the debt is still there to be paid on a monthly basis. So we also have, you know, a great degree of vulnerability to external shocks in economies that are already highly indebted. But having said that, I think in the Caribbean, there is very much an expectation, it's a collective understanding that the state has an obligation to provide education for children, and so, sometimes all the way up to university, has an obligation to provide primary and secondary health care, has an obligation to provide some level of social protection. And so the state has to meet that. And how does the state meet that? In the context of indebtedness, there's, you know, the international financial institutions have called upon Caribbean states to what they call structurally adjust, which means to reduce expenditure on social provision and to reduce taxation, all the things that you've already spoken, and that just sends us into a spiral of impoverishment. Okay, so having said that, I guess my question for the, and I want to speak a little bit about the feminization of poverty, but having said that, the question for me that for Javier and for all of us who are thinking about what is the role of the state, if the state has to generate the revenue to meet and it cannot just do so through regressive taxation, it has to also do so through encouraging production. And we have in many of our countries, and I believe similarly for Latin America, countries where you don't actually have land reform. A few people own the majority of the land, and the land is your productive resource. And if it's not being used or if people don't have access to it, that's, you know, how do we deal with, what is your thoughts on land reform as one of the levers
to get to a greater equality and also reduction of poverty. Questions of banking injustice, let me call it that way. How do you sort of generate access to credit, low interest credit for those people who are unbanked? And credit is a big part of productivity. What are, some thoughts on that? And also, of course, the question of relevant training and access to technology in the new economies. Now, lastly, I want to say on feminization, so important, because we know poverty is experienced differently between men and women. Men experience poverty too, but in the Caribbean, women carry the burden of care. Many households are female-headed households. What is a female-headed household? It's a household where you don't have an adult male bringing in an income, because male-headed households tend to have adult women bringing in the income and or doing the reproductive labor inside of the home. And so what we have here, women-headed households who are carrying the burden on their own. What is the state's responsibility to target women-headed households or single adult-headed households? What do you think, Javier, is the obligation of the state to support those households out of poverty? Muchas gracias, comisionada Clark. Comisionado Bernal. Bueno, yo quisiera dar las gracias a las personas que han hecho el esfuerzo de venir aquí, han solicitado esta audiencia y nos han dado esta información que es muy valiosa. Quiero reconocer a Iris, la defensora del pueblo de Colombia, y a las personas de la Defensoría también de Brasil por contribuir con sus pensamientos a esta audiencia. Yo tengo algunos comentarios y una pregunta para las personas solicitantes. Mis comentarios son los siguientes. Este es un tema extremadamente complicado. ¿Por qué es un tema extremadamente complicado? Y permítanme ponerme por un momento del otro lado de la barrera, y es cuando uno trata de armar un presupuesto. En armar un presupuesto hay primero unas cuestiones de técnicas de economía que están ahí. Dos, es necesario en un mundo globalizado no crear tantos desincentivos como para que las empresas se vayan del país a otra jurisdicción, y esto pues, es muy fácil de hacer hoy día. Por aquí el relator me decía que hay por lo menos una jurisdicción en América Latina que tiene 0 tasa impositiva para las empresas, y si uno va le dan ciudadanía de paso. Y en un tercer lugar, pues obviamente en el asunto de la deuda, si un Estado deja de pagar la deuda o no la paga a tiempo, pues las calificadoras lo degradan. Si lo degradan, es menos fácil atraer inversión y la pobreza se perpetúa. Es decir, esas son las dificultades. Con todo, yo pienso que en medio de esas dificultades y sin desconocerlas, hay varias cosas muy importantes en las que se puede trabajar. En primer lugar es el reconocer que la pobreza y aliviar la pobreza es un asunto urgente e impostergable. Es decir, que aquí las buenas intenciones de crecimiento económico a mediano y largo plazo pues tienen que ceder frente a lo que es urgente e impostergable. Y tengo un par de comentarios de unos procesales y unos de fondo. Los procesales es, desde luego que hacer presupuestos y recaudar impuestos, eso implica muchos asuntos técnicos, pero no todo es técnico. Y lo que yo sí veo, por lo menos de las experiencias que yo conozco, yo no soy experto en tributación ni en planificación económica ni nada de eso, pero en mi alfabetización, aunque sea pobre en la materia, tengo la impresión de que hacer un presupuesto y recaudar impuestos es como una caja negra de un Estado. ¿Por qué razón? Porque hay un departamento que se encarga de hacer esos cálculos de presupuesto, se presentan al Congreso, usualmente con grandes prisas, los congresistas lo pupitrean, es decir, hacen algún comentario de glosa mínimo, se aprueba, pero allí no hay un proceso transparente de discusión en el que, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil puedan tener un espacio amplio para hacer comentarios,
puedan ilustrar a sus representantes en el Parlamento para que ellos a su vez puedan hacer oposición. Y ni que decir tiene que lo mismo aplica frente al recaudo y frente a la ejecución presupuestal. Es decir, yo creo que algo que podría salir de la comisión es, en primer lugar, un conjunto de directrices procesales dirigidas a que las voces de los derechos humanos se tengan en cuenta a la hora de hacer presupuestos, de hacer reformas tributarias, de decidir las políticas de recaudo tributario y también de ejecución tributaria. Ese es un primer punto. Ahora, en cuanto al fondo, por lo menos quisiera decir un par de cosas, y es reforzar la idea de que en todos esos procesos de los que acabo de hablar, tiene que haber un mínimo de salvaguarda de los derechos sociales que es innegociable. Ese mínimo es innegociable, independientemente del tinte del gobierno, si es de izquierda, de centro, de derecha, lo que sea. Lo que es necesario saber es que por lo menos tiene que haber unos principios interamericanos en relación con la idea de que esos derechos sociales, la garantía de esos derechos sociales es el mínimo del presupuesto. Por ahí no se puede pasar. Más allá de eso, también tendría que haber por lo menos algunos principios de justicia tributaria o justicia fiscal, algunos de ellos aspiracionales o de largo plazo, pero también otros urgentes. El primer principio de justicia fiscal, yo diría, es esos derechos sociales no se pueden tocar, hay que satisfacerlos, sí o sí. Y luego hay dos puntos. Uno, yo reitero la idea del relator y es cómo lidiar con este asunto de la informalidad. Yo nunca hablo de Colombia, pero es el único ejemplo que tengo en la cabeza y es, si mal no estoy, creo que un 10% de la población o menos de un 10% de la población son los que pagan impuestos en Colombia. Entonces, si es así, 4 millones y pico de personas que frente a 50 millones de colombianos, la tasa de informalidad debe ser una tasa altísima y en esa informalidad pues hay gente que gana mucho, una gente que gana muy poco. ¿Qué hacer con eso? Y por último, yo sí creo que la comisión debería estudiar muy bien el tema de la deuda fiscal, sobre todo de la deuda exterior. ¿Por qué razón? Porque en principio las calificadoras de riesgo están muy atentas a eso y son draconianas. Pero si se conformara un conjunto de estándares que realzara la necesidad y la urgencia de proteger derechos sociales, esto le podría favorecer a los estados como una especie de leverage para poder negociar con las entidades multilaterales y también para poder presentar explicaciones frente a las agencias calificadoras. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, comisionada de MIS. I'll keep it really brief. What mechanisms exist or should exist for participation of civil society and effective groups in the development and monitoring of fiscal and economic policies? And then related, how effective, if you have examples, closer, how effective are current participatory processes in ensuring that marginalized voices truly influence policy outcomes than rather being limited to consultation phases? Excuse me. What transparency and accountability safeguards are necessary to enable informed and ongoing participation in fiscal governance? Thank you. Muchas gracias a usted. Voy a ceder mi espacio para que las organizaciones tengan más tiempo. Necesitamos que lo organicen 2 minutos cada una en el mismo orden que habían tomado al principio. Entonces, 2 minutos para la Alianza por la Justicia Fiscal. Sí, muchas gracias por sus preguntas. La verdad es que dan puntos bastante válidos. Yo me quisiera enfocar principalmente en 3. El primero, el que mencionan del derecho de acceso a la información y de lo fiscal. Creo que mínimo en el caso particular de México, nosotros vemos que normalmente la población
suele pedir sus demandas al gobierno federal, cuando en realidad muchas de las problemáticas que ya les mencioné en mi intervención son facultad del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. Entonces, en ese sentido, nosotros desde la Alianza por la Justicia Fiscal justo también estamos haciendo un esfuerzo para poder hacer esta pedagogía y pues, hacerle ver a las personas que en realidad muchos de los problemas aquejan a los gobiernos subnacionales, y por eso mismo también es importante que tengan los recursos suficientes para poder garantizar estos derechos, sobre todo a las poblaciones más marginadas. El segundo punto que yo quisiera tocar es justo también la vinculación entre justicia fiscal y justicia climática. Aquí en México también existen una serie de impuestos que se cobran a nivel federal, pero también a nivel subnacional. Principalmente a nivel federal existe el impuesto al carbono, que es un impuesto especial y que en realidad no tiene como tal un fin ecológico, pero sí grava, por ejemplo, el precio de carbono y otros tipos de componentes. Pero a nivel subnacional es donde se han hecho muchos más avances en cuanto a los impuestos verdes, y creemos que es muy importante porque además ellos, hay 4 principales tipos de impuestos verdes, y estos se cobran en 3 entidades federativas actualmente. El problema que nosotros vemos es que más o menos empezaron a implementar a partir de 2017-2018, cada vez va creciendo el número de entidades federativas que utilizan estos impuestos, pero paradójicamente la recaudación está disminuyendo. Entonces aquí el problema que nosotros estamos viendo, y también está vinculado a algo que mencioné en mi discurso, es las capacidades que tienen estos gobiernos estatales para poder cobrar estos impuestos que, como les digo, pues tanto tienen un fin recaudatorio, pero principalmente también tienen un fin de corregir estos daños que están haciendo, pues sobre todo las empresas en materia del medio ambiente. Y por último, también me gustaría hablar de la parte de transparencia. Particularmente en México sí existe, sobre todo cuando se Perdón, termina el tiempo. Medio minuto y cerramos. Ok. De la parte de transparencia, nada más brevemente, existen los parlamentos abiertos, los organiza el gobierno federal. Creo que es un ejercicio donde participan sociedad civil, también participan algunos órganos de gobierno y también ciudadanos. Y en la parte subnacional están los presupuestos ciudadanos, donde también pues existe esta posibilidad de que los ciudadanos pues intervengan y conozcan sus presupuestos. Muchas gracias. 2 minutos para Amnistía Internacional. Muchas gracias. Quisiera tocar rápidamente el tema de informalidad. Es cierto que la informalidad, primero que las personas en situación de informalidad sí pagan impuestos, se tiende a pensar que no pagan impuestos, pero el impuesto al consumo, por ejemplo, es una base tributaria, ¿no?, que afecta a todos, y por eso es que ha sido una decisión política de muchos países en América Latina ir por esa opción, aunque en opinión de Amnistía Internacional hay otros impuestos más progresivos. La política fiscal, de hecho, puede crear un círculo virtuoso, creo yo, con políticas públicas de inclusión laboral para tratar de incrementar la base, ahí sí, en los impuestos sobre la renta, ¿no?, que es lo que digamos, sería más eficaz porque, digamos, en la experiencia que tenemos en la región, pues los países que tienen mayor robustez fiscal son los países que recaudan también por cuotas de seguridad social, ¿no? Entonces, atender la informalidad es clave. Sobre el comentario de si los incentivos a la inversión, decir que lo que vemos en general, aunque pareciera sonar coherente el argumento o consistente el argumento de espantar las inversiones o de alejar las inversiones, en realidad vemos que hay otros factores como el Estado de Derecho, como la certidumbre jurídica, pues, que afectan, que pueden hacer que se mantengan esas inversiones, pero es cierto que no hay reforma doméstica que alcance sin cooperación internacional y coordinación en materia tributaria para evitar esos incentivos perversos y mantener un sistema fiscal que no erosione la base tributaria, ¿no? Le doy la palabra a mí. Muy rápidamente, reaccionando al tema de transparencia, participación y sobre todo información. Ya hay directrices creadas, por ejemplo, en el marco de Naciones Unidas respecto a los informes de impacto social e impacto en derechos humanos previo a la elaboración de políticas públicas, previo incluso a la elaboración del presupuesto, que creo que una posible resolución de la Comisión Interamericana podría robustecer y profundizar justamente en base a garantizar ese nivel de participación informada que también es clave para los sujetos de derechos. Muchas gracias. Le paso la palabra al Centro por los Derechos Económicos y Sociales. Muchas gracias. Respecto al tema de participación y democratización de las decisiones fiscales, creo que hay ejemplos valiosos a nivel regional
la plataforma de cooperación tributaria de la región tiene un consejo consultivo de sociedad civil que es bastante excepcional, que logra incidir efectivamente y no, digamos, tokenísticamente en las decisiones de la plataforma, el trabajo de la plataforma. Lo mismo pasa en la convención tributaria que está negociando en Naciones Unidas. Las organizaciones efectivamente inciden ahí, de hecho son las que llevaron el tema de derechos humanos que se logró capturar en los términos de referencia, y hay ejemplos buenos a nivel nacional de esta misma cuestión. Sobre la informalidad es un desafío y por fuera de agregar que las personas en la economía informal pagan muchos impuestos en esta región donde los impuestos al consumo tienen un peso tan desproporcionado, sí quería decir que a pesar de que la región tiene una deuda con el impuesto a la renta de las personas físicas más que de las personas jurídicas cuando se compara con otras, hay algunas personas en la formalidad que no están pagando de acuerdo con su capacidad contributiva. La evidencia está, por ejemplo, muy clara para Brasil, se está produciendo para otros países de la región, donde las personas que están al final de la distribución del ingreso y la riqueza pagan proporcionalmente menos. Con lo cual, por lo menos por ahí podríamos empezar. Sobre los temas procedimentales, reiteraría el punto de las evaluaciones. Sí creo que hay una cuestión de coordinación interinstitucional que se puede mejorar y hay países que hacen presupuestación con programas de derechos humanos que tienen buenas metas físicas y no físicas que permiten esta evaluación. Puede haber partidas intangibles. La cuestión, creo, procedimental es fácilmente salvable y estándares que resuman esto serían muy útiles. Y sobre el tema de los niveles esenciales de derechos y un poco la conversión sobre deuda soberana, en especial tal vez para algunos países del Caribe, solo mencionar que hay muchas conversaciones en torno a la reforma de la arquitectura de la deuda que incorporan estas cuestiones. Por ejemplo, pensar que en los procesos de reestructuración tendrían que liberarse recursos fiscales suficientes, por lo menos para asegurar lo que son los niveles esenciales, digamos, definidos como en el PIDESC, o asegurar que los recursos que se liberan de esos procesos se destinen a esa garantía de derechos, así que hay como una ventana abierta por ahí. Muchísimas gracias. María José, de la Coalición de Derechos Humanos de las Mujeres de las Américas. Gracias, Presidenta. Responde Liliana Caballero de la coalición que está en Zoom. Muy amable. Muchas gracias. Y muy brevemente, consideramos indispensable insistir en que los estados adopten una aproximación fiscal basada en los principios de progresividad, igualdad sustantiva y maximización de los recursos disponibles. Además, es necesario que los estados logren democratizar la política fiscal a través de mecanismos de participación ciudadana, donde incluso narrativamente se vinculen decisiones fiscales con lo cotidiano, además de transparentar y aperturar datos que permitan la adjudicación y politización ciudadana de este tema. Secundamos lo que ya se ha comentado en esta audiencia, la necesidad de reforzar las recomendaciones en materia de política fiscal y derechos humanos, así como el acompañamiento técnico de la implementación con los estados de la región, que por supuesto el rol de la Redesca y la CIDH es necesario en este sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Diego Morales del CELS, en nombre de la Coalición por una Política Fiscal con Enfoque de Derechos Humanos. Con relación a una de las preguntas de Javier, tenemos dos noticias, lamentablemente no muy buenas, de Argentina. La primera tiene que ver con la Corte Suprema. Hace 2 semanas dijo que las eximisiones presupuestarias que el Estado otorga a empresas deben considerarse como datos sensibles de las empresas y por lo tanto no se puede acceder a la información. O sea, lo que el Estado le devuelve a las empresas en materia de eximisiones tributarias es secreto en Argentina y lo dijo la Corte Suprema. Seguramente tendremos que venir a la Comisión Interamericana en un caso que llevó una de las asociaciones que firma esta petición, se llama ASIG. Por otro lado, el DNU 70 del año 2023 derogó una muy interesante ley de Argentina que establecía que todos los procesos de deuda tenían que pasar por el Congreso. Había un debate sobre las delegaciones en materia de negociación de deuda, si era el Poder Ejecutivo, si había delegado o no había delegado. Por suerte el Congreso resolvió que tenían que pasar por el Congreso, pero un DNU, un decreto de emergencia, suspendió esa ley. Así que eso nos preocupa. Con relación a la pregunta de la presidenta Roberta Clark, las desigualdades de la riqueza en la región es mayor a las desigualdades en el ingreso y es cierto que esto se verifica con la gran concentración de tierras. Por lo tanto, la política fiscal dedicada a cobrar impuestos con relación a la tierra podría ser un instrumento fenomenal para tratar de restablecer esos problemas y sobre todo para entender que en la región tenemos un problema sobre la seguridad jurídica en la tenencia, ¿no? Y esto la Comisión lo sabe
muy bien. Entonces ahí se podría dar un diálogo acerca de esa cuestión. Y con relación, por último, a las cuestiones de deuda, Argentina lamentablemente tiene una rica experiencia, lamentablemente negativa, quiero decir, acerca de cómo son los procesos de negociación, donde la información para acceder a los contenidos de esas negociaciones las tenemos que judicializar. La sociedad no sabe, no conoce cómo son los procesos de negociación de deuda, entonces seguir los principios del comité de DESC por ahí podría ser algo relevante en materia de reestructuración de deuda. Más allá de la licencia nos tomaremos para contestar más por escrito. ¿No? Pero muchas gracias. Ezequiel, de la Iniciativa Global. Muchísimas gracias, Presidenta. 3 puntos como reacción a las preguntas que fueron planteando. En relación a lo mencionado por el comisionado Bernal con respecto a las inversiones y la posibilidad justamente de una huida de empresas a otras jurisdicciones con menor tributación, la respuesta que se me ocurre que podemos considerar son justamente las obligaciones extraterritoriales de los estados. Se responde a ese fenómeno de manera coordinada. Se responde a ese fenómeno entendiendo que la carrera hacia abajo, esto es, países que deciden tributar menos a ciertas empresas a expensas de la huida de esa inversión de otras jurisdicciones, no son más que una violación a sus deberes extraterritoriales, que una violación a la obligación de asistencia y cooperación internacional y al principio también de no dañar desde el derecho internacional. Entonces, desde ese lugar se respondería de manera coordinada. En segundo punto, con relación a la participación y transparencia mencionadas por la comisionada Demés y el relator Palumo, para asegurar el acceso a la información, esa información tiene que existir. Esa información tiene que estar disponible para las propias autoridades del Estado. Y en un mundo globalizado en el cual, como escribimos antes, el fenómeno de la tributación se da de manera transfronteriza, medidas como registros globales, regionales o domésticos de activos o como reportes país por país sirven justamente para arrancar desde el vamos con el hecho de que las administraciones locales tengan esa información. Una vez que la tengan, obviamente deberían avanzar en salvaguardas para asegurar su acceso efectivo a las poblaciones, mucho más aún la participación de poblaciones marginalizadas. Por último, me gustaría retomar algo mencionado previamente por mis compañeros. Hace un par de días se mencionaron a los impuestos como una acción de violencia por parte de un Estado de Argentina en este mismo lugar. Inclusive siguiendo esa propia lógica que nosotros no compartimos, me gustaría preguntarme a quién se le ejerce esa violencia en este momento. Se le ejerce principalmente a los más vulnerables mediante el cobro del IVA y del impuesto directo que financia hasta los salarios de los burócratas que representan al Estado y no a las personas con alto patrimonio neto que disfrutan de exenciones impositivas hechas a medida de sus intereses, de su conveniencia y de la falta de recaudación del Estado para asegurar derechos fundamentales. Entonces, incluso desde esa lógica hay una incongruencia bastante grande, incompatible con los derechos humanos. Muchas gracias. Los últimos minutos para Diego, de Oxfam. Gracias. Bueno, yo me sumo a lo que ya comentaron varias compañeras sobre la necesidad de mayor transparencia tributaria y presupuestal. Creo que la sociedad civil también puede acompañar no solo los procesos de participación, sino también en hacer pedagogía que permita hacer los temas fiscales más cercanos a la población en general y también lo fundamental de la cooperación regional e internacional para abordar estos temas, porque ciertamente no se puede pensar en ellos de manera aislada, ¿no? Quisiera enfocarme un poquito más en la pregunta sobre la informalidad que se repitió y que ya mis compañeros también mencionaron que creo que una percepción que vale la pena cuestionar es esta de que las personas en la economía formal no aportan al sistema fiscal, ¿no? Lo hacen a través de los impuestos indirectos que son bastante importantes en la recaudación regional. Pero quisiera presentar también el argumento de qué pasaría si enfocáramos los sistemas fiscales a reducir por completo la informalidad. Cuando menos en el caso de México hay una investigación del doctor José Ignacio Casar que muestra que la recaudación apenas aumentaría como un punto porcentual del PIB. Es decir, sería un esfuerzo mayúsculo para obtener un rédito muy pequeño. En cambio, creo que si vemos la reducción de la informalidad como una consecuencia de transitar a sistemas fiscales más progresivos, más transparentes y más justos, podríamos hablar justamente de un círculo virtuoso, como dijo mi compañero Diego. Hay investigaciones que prueban que a mayor percepción de justicia en el sistema fiscal, es decir, que paguen más las personas más ricas y que el dinero público se destine a garantizar DESCA, como bien sugirió el comisionado Bernal, que haya un mínimo irreductible de salvaguarda de los derechos, la gente estaría más dispuesta a contribuir. Pero creo que además no solo debe ser el mínimo de garantía de los derechos,
sino también estándares mínimos de tributación de las personas con patrimonios más altos, ¿no? Porque creo que sí vale la pena recordar que cada peso que evaden o que eluden es un hospital que no se construye, una escuela que no se abre, un sistema de cuidados que no se consolida, un camión que no llega, ¿no? Y creo que también me gustaría cerrar recordando que permitir que la riqueza se concentre en tan pocas manos viola el principio mismo de igualdad que sostiene a los derechos humanos. Gracias. Muchísimas gracias a todos y todas las participantes, el esfuerzo de venir hasta acá y de traer sus presentaciones y administrar también el tiempo es muy, muy valorado. La comisión tiene que tomar cartas en el asunto y por eso hemos convocado a esta audiencia. Hemos recibido un mensaje claro de avanzar en principios, decía el comisionado, una resolución, decían las organizaciones, algo por ahí vamos a hacer. Tenemos, por suerte, el tema priorizado dentro de la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Les vamos a agradecer si nos pueden aportar estas presentaciones y también las que quieran complementar por escrito, y las vamos a estar convocando a consultas y a reuniones de trabajo para poder avanzar en algunas directrices claras del sistema interamericano sobre justicia fiscal. Yo recuerdo que hace 15, 20 años atrás en el sistema interamericano se discutía si los derechos económicos, sociales y culturales eran exigibles, ¿no? Que estemos discutiendo justicia fiscal es un avance importante, pero tenemos que estar a la altura y entonces tomamos la posta para avanzar en ese sentido, porque la desigualdad la podemos seguir mirando, la podemos seguir diagnosticando, podemos seguir diciendo que nuestra región es la más desigual del mundo, pero si no tomamos cartas en el asunto, no vamos a poder cambiar las cosas. La desigualdad es, como decía el comisionado, impostergable y tenemos que tomar cartas en el asunto. Muchas gracias y nos estamos viendo. Levantamos la